aprovechar para gracias. hablar acerca del tema de salud y lo del Eso que se está mirando, ese maravilloso amanecer, es en la isla del Coco, a más de 500 kilómetros de las costas de Punta Arenas. Un saludo fraternal a todos los guardacostas, a los guardaparques que cuidan este patrimonio de la humanidad. Bellísimo el sitio, y con estas vistas preciosas damos inicio a Café Cinar. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy buenos días también a usted que nos sigue a través de Radio Nacional y también Canal 13 y por supuesto www.cinar.go.cr. Buenos días, bienvenido desde ya esta mañana a un poco más de información que le vamos a estar brindando a ustedes en torno a los temas de política y a las propuestas que tienen los candidatos presidenciales para que usted tome la mejor decisión el próximo 2 de febrero. Así que desde ya lo invitamos a que se quede con nosotros, una hora de programación con toda la información y por supuesto ya con nuestro invitado especial del día de hoy, don Rodolfo Pisa. Muy buenos días y bienvenido a este programa Café Cinar. Buenos días, Alan, buenos días, Elki, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por supuesto encantado de participar con ustedes. Bueno, entonces lo invitamos a usted también a que nos siga a través de redes sociales y le damos los buenos días a nuestra compañera Diana Vázquez. Buenos días, Diana. ¿Qué tal, Elki, Alan? Muy buenos días y bienvenidos, por supuesto, también a la sección de redes sociales. Le damos la bienvenida al candidato del Partido de Unidad Social Cristiana, don Rodolfo Pisa, a quien usted le podrá hacer sus consultas a través de nuestras redes sociales, a través del Twitter, @Cinar13 y también nuestro Facebook, Cinar Canal 13, con el hashtag Pregúntele a Pisa o también el hashtag Café Cinar. Así que aquí estamos pendientes de sus preguntas. Bueno, y es que lo invitamos a que nos siga acompañando a través de Café Cinar y por supuesto entonces vamos a conocer un poquito acerca del invitado de hoy, don Rodolfo Pisa. Vamos con esta reseña biográfica. Luego de haber sido presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez, a Rodolfo Pisa Rocafort se le llamó por parte del gobierno de Laura Chinchilla para integrar el grupo de los notables. Sin embargo, posteriormente tomó la decisión de luchar por la candidatura del Partido Unidad Social Cristiana, contienda que perdió frente al doctor Rodolfo Hernández en una convención abierta que dicha agrupación política tenía 12 años de no llevar a cabo. Rodolfo Pisa es abogado y político costarricense. Tiene 55 años. Actualmente está casado con Ana Eugenia Loría y tiene 3 hijos, Marina, Rodolfo y Alejandro. Es especialista en derechos humanos y derecho laboral. Ha sido desde asesor legislativo hasta embajador alterno de Costa Rica ante las Naciones Unidas y director de Reforma del Estado. Fue presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social de 1998 al 2002, vicerrector y canciller de la Universidad Autónoma de Centroamérica y árbitro de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional en La Haya. Desde el 2009 ocupó el cargo de magistrado suplente de la Sala Constitucional. Es autor de 7 libros de Derecho Constitucional, Internacional, Seguridad Social y de cuentos.
Además posee a su haber 50 artículos monográficos en libros colectivos o revistas especializadas. Ganó el Premio Nacional de Ensayo Aquileo J. Echeverría en el 89. Bajo su dirección, la Caja del Seguro Social creó 400 EBAIS y aumentaron las cirugías, las consultas médicas y las pensiones del régimen no contributivo. Incluso ha manifestado que la prioridad financiera en un eventual gobierno suyo sería precisamente atender la deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social y FODESAF. Recientemente ha declarado que en un posible gobierno trabajará duro por la renovación de visión del Estado sobre la educación costarricense, el cual será su eje primario para promover el desarrollo y reducir la pobreza. Candidato del Partido Unidad Social Cristiana, este es Rodolfo Pisa Rocafort. Cuando uno ve el currículum de don Rodolfo Pisa, recuerdo las palabras de un especialista político que decía: tiene un currículum envidiable, es uno de los candidatos que mejor currículum tienen, pero en un partido absolutamente golpeado y en donde carga con los errores que no son suyos, pero que definitivamente hacen mella o lo logran de alguna manera golpear. ¿Realmente cree don Rodolfo que va o logra revivir sobre la figura en una época en donde el candidato es muy importante, podrá revertir esta sensación de la gente en contra de la Unidad Social Cristiana? Sí, sin duda, sin duda. El Partido Unidad Social Cristiana es también una serie de valores, de principios. En 1940 inicia el primer gobierno social cristiano de América, con unas reformas sociales, con unos principios que son lo fundamental en la historia de este país y en la historia de nuestro partido. Los detalles personales, los detalles de turbulencias momentáneas no logran ocultar esa historia, no logran ocultar 73 años de planteamientos social cristianos en Costa Rica, no logran ocultar 30 años de fortalecimiento del Partido Unidad Social Cristiana, ni los logros fundamentales. La última gran caída de la pobreza se da en un gobierno social cristiano, la ley de protección al trabajador, para hablar ya de acciones más recientes. Me parece que eso es lo esencial. Por otra parte, sí, hemos estado en un proceso de renovación del partido, lo he dicho con toda claridad. Es esencial ordenar el partido, limpiar el partido, renovar el partido, pero debo decir que unir al partido, y debo decir que en realidad eso se ha venido desarrollando fuertemente. Hay nuevas generaciones, nuevas ideas a lo largo y ancho del país, líderes en todos los distritos y cantones del país, y me parece que unos pocos días de turbulencia en el mes pasado a propósito del cambio de candidato a la presidencia de la República, no borran esa historia. Por otra parte, los problemas que enfrenta el partido, que no los negamos, o que ha enfrentado en el orden económico, por las deudas que ha tenido de campañas anteriores, en realidad son importantes, pero son muy pequeños esos problemas a la par de los problemas de este país. Si nosotros no somos capaces de sortear esos problemas del partido, ¿con qué propósito, con qué cara le diríamos a los costarricenses que somos capaces de sortear y enfrentar los problemas que tiene Costa Rica, que, repito, son muchísimo más graves y mucho más complejos que los que pueda tener un partido político en este momento? Don Rodolfo, sin embargo, usted habla de pues la crisis que vivió el partido hace unos días atrás, hace un mes quizás. Sin embargo, el partido ha tenido crisis no solamente hace un mes atrás, sino años también atrás. Ha sido trascendental cómo ha venido decayendo el Partido Unidad Social Cristiana. Y no sé, me parece que usted debe ser consciente también de la responsabilidad que usted está cumpliendo en este momento y que usted trae en este momento con este partido, la Unidad Social Cristiana, porque usted tiene que lograr hacer un buen trabajo para lograr recuperar a todas las costarricenses, a los votantes que siempre han tenido afinidad con esto, porque ya no hay un bipartidismo en el que si se fallaba, pero yo no soy liberacionista, igual voy a votar por la unidad. Ahora hay una gama muy amplia, hay mucha competencia en la democracia y muchas personas que simplemente no se sienten a gusto con su partido, me voy a otro porque me propone cosas similares o porque realmente no me está convenciendo mi partido. Ya ahora la responsabilidad suya es mayor para lograr tener la confianza de los costarricenses nuevamente. Sí, sin duda, tenemos más y más graves responsabilidades que nuestros padres y obviamente tenemos mucho más responsabilidades en este momento histórico.
por la situación que vive el país, por la situación de la vida política. Pero me parece que esos son problemas que debemos saber enfrentar. Es decir, si uno se va a meter a coger café, pues se va a enfrentar coloradillas. Si uno se va a meter en la vida política, tiene que tratar de convencer y unir a los socialcristianos, y no solo a los socialcristianos, sino a los costarricenses alrededor de una propuesta diferente. Costa Rica necesita un cambio, y necesita un cambio urgente. La democracia no puede subsistir por mucho tiempo si repite en el gobierno un mismo partido. Eso es esencial, el cambio político para una democracia es esencial. Y yo creo, sin falsa modestia, que tengo la visión, la convicción, la decisión, también el coraje y el carácter para asumir esta tarea, levantar esta bandera y proponerle al país un cambio de gobierno sereno, pero seguro y estable, pero también con mucho carácter. ¿Cómo les ha ido con el tema de las deudas que tienen? ¿Cuándo se empiezan a pagar? Bueno, ya estamos empezándolas a pagar, venimos pagándolas en las últimas semanas. A mí me toca recibir el partido, tenemos obviamente unas deudas históricas, tenemos otra vez que he tenido que volver a reunir el partido, que todas las figuras se sientan cómodas, que se sientan todos los grupos históricamente que han conformado el partido, que se sientan parte del mismo. Hoy por hoy casi prácticamente en todo el país eso se ha dado a nivel nacional y a nivel local. Hemos tenido deudas con la Caja, con FODESAF y con el Banco de Costa Rica, para hablar de las principales. En el caso de la Caja, en este momento hay más depósitos ya en los tribunales, ya la deuda más grande se liquidó por parte del tribunal, pero en todo caso hay más depósitos que lo que se debe, de manera que desde ese punto de vista, digamos, tenemos una situación apropiada ya en las deudas con la Caja. En el caso de las deudas con FODESAF, espero que las completemos de pagar hoy o mañana a lo más tardar, de manera que en ese sentido también tendríamos las dos condiciones que yo había puesto para iniciar campaña. Nos queda pendiente del Banco de Costa Rica y por tanto todavía no tenemos acceso a fideicomiso ni a deuda política, pero poco a poco esperamos resolver esos problemas. Creo que hay unas fianzas que podemos dar para que un pequeño adelanto que pueda hacer el tribunal podamos acceder a esos fondos y podamos entrar en la campaña. Si me permite, no puedo dejar de tocar el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social estando usted acá. Fue presidente de la Caja, lo ha tocado en diferentes foros. Recientemente hubo un foro en donde se habló inclusive que habían 116,000, creo que, cirugías pendientes. Eso suena fácil decirlo, pero si realmente lo contextualizamos, 116,000 personas en fila, ¿verdad?, pasando por San Ramón, quiere decir que doña Elki está en San José y usted, don Rodolfo, estaría, digamos que fuera el último de la fila, más o menos allá como por la punta de Punta Arenas y pasando por San Ramón. Tendría un bonito paisaje, pero muy pocas esperanzas de que lo atendieran. Este tema, recientemente se propone que se haga pues una ayuda entre la empresa médica privada y la Caja Costarricense de Seguro Social. Usted dijo que estaba de acuerdo en eso. ¿Por qué? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cómo evitar que hayan abusos? Bueno, hay muchos temas. Me parece que el tema central es obviamente fortalecer la Caja, fortalecer la propia institución. Eso no quiere decir que para sacar algunas filas, como lo dije, para no sacarlo fuera de contexto, para sacar algunas filas se deba descartar alguna cooperación para lograr resolver algunos problemas que hoy son urgentes en la institución. Pero lo fundamental es sacarle el jugo a la naranja. Fíjese que en mi periodo, como queda señalado al puro principio, nosotros aumentamos 20% las cirugías desde el inicio hasta el final, es decir, que hacía bastante más del doble del crecimiento de la población. Los egresos hospitalarios también, las consultas también. Debo decirle que el año 2011, todavía tengo que corroborar los datos del 2012, hubo menos cirugías y menos egresos que en el año 2002. O sea, había casi 1 millón de habitantes más y no se habían aumentado. No es que no aumentaban de acuerdo a la población, es que se habían estancado, incluso con un poquito menos. De manera que obviamente eso lo que da por resultado es inevitablemente unas 655,000, digo por una primera página que salió el año pasado, de personas que están a más de 3 meses esperando la fila, en muchos casos hasta 3 y 4 años. Es obvio que eso ocurra cuando usted lo que ha observado es un estancamiento de los servicios de salud.
Obsérvese que, por ejemplo, en mi periodo habríamos cerca de 100 EVAIS por año. Voy a terminar. Habríamos 100 EVAIS por año, 400 EVAIS en 4 años. Pues en estos 10 años se han abierto 140 o 150, es decir, 12 EVAIS por año. A ese ritmo no le podemos atender a la población. Las listas de espera en las instituciones de seguridad social pueden existir y puede ser razonable que haya algún problema muy puntual, pero no en los niveles, jamás en los niveles en que estamos enfrentando hoy. A mí, cuando estaba en la institución, también me sacaron una primera página. Teníamos 74,000 personas en lista de espera más de 3 meses, pero adentro se decía claramente que habíamos bajado de 140,000 a 74,000 la lista de espera. De manera que veníamos bajando. ¿Cuál Bueno, fue la medida que usted pues utilizó? hay muchas medidas prácticas. La primera es dedicar mucho más tiempo de los profesionales de salud a prestar servicios de salud. Hoy les exigen llenar mucho papeleo, los han cargado de actividades administrativas, entonces, claro, dedican más horas hoy a tareas administrativas que a prestar servicios directamente. En algunas clínicas, pues voy a poner un ejemplo, hay 6 médicos y de pronto hay 20 y tantas comisiones, y entonces cada comisión significa que no se participa en la prestación del servicio. No se trata de O sea, una de trabajar... las medidas que usted plantearía es Bueno, quitarle toda esa carga administrativa que tienen los No médicos. se puede y ponerlos quitar a cumplir toda la función carga, que pero tienen que hacer. obviamente que debería más del 70% De hecho, perdón, en su del época tiempo. usted descentralizó muchísimo y 10 años después se topa con una institución que vuelve a centralizar todo. No, ya desde que salí de la institución empieza a volver a centralizarse, a perderse la autonomía de los hospitales completamente. Si usted fuera presidente de la volvería República, otra vez a lo cumplir aplica con otra la vez. ley de desconcentración y juntas de salud. Se le quitan las potestades a las juntas de salud, que eran instituciones para vigilar, las empiezan a ningunear, las ponen nada más para actividades no incisivas sobre los servicios. Bueno, entonces obviamente se pierde mucho. Pero entonces Aumentan los gastos desmesuradamente, 11,000 plazas en 4 años, son aumentos desmedidos que ponen casi en jaque financiero a la institución. De manera que hay una serie de factores. Obviamente los turnos y las jornadas vespertinas son esenciales, porque nosotros tenemos una capacidad instalada en los hospitales, en los centros de cirugía, pero que prácticamente no se usa después de las 2 de la tarde. Tenemos que tratar de usarla, y para eso hay posibilidades de turnos, por ejemplo, de 2 a 9 de la noche. Yo creo que muchos profesionales estarían dispuestos a trabajar en esos nuevos turnos. Claro que hay unas reglas que hay que mantener. Básicamente que no se pueden reasignar esas plazas, porque lo que pasó y ha pasado es que de pronto usted crea 20 plazas en la jornada vespertina, pero poco a poco esas plazas se van trasladando a la jornada matutina. Bueno, el que quiera trabajar en la jornada vespertina será muy bienvenido. De manera que el fortalecimiento... ¿Desordenado usted en este momento el sistema que se está operando en la caja? Mire, yo no lo califico de desordenado. Me parece que el actual presidente ejecutivo ha hecho un esfuerzo en los últimos 2 años, 3 años por equilibrar las finanzas de la institución, pero hace falta algo más, mucho más. Perdón porque tal vez no me concreté o no pudimos concretar la pregunta que le hice. ¿Usted está de acuerdo con que exista esa alianza entre el sector médico privado y la caja? ¿Cómo hacerlo sin que esto se vuelva también una manía de que ya no atiendo tan bien en la caja para que todo se vaya al sector No, privado? hay unos principios que obviamente he señalado. Primero, no puede haber discriminación. Segundo, voy a usar una palabra que tal vez puede ser técnica, no debe haber incentivos perversos, es decir, el que crea la cola no puede ser el que resuelva la cola. Pero llamémoslo como una asistencia de la medicina privada. Siempre ha existido, la caja nació así y ha operado así. Hay medicina de empresa, hay medicina mixta que debe volver a fortalecerse. Cuando un médico lo paga una empresa y le da servicios a los trabajadores, nosotros tenemos que aprovecharlo porque tiene un convenio con la institución. La institución también vende servicios, por ejemplo, a los no asegurados les tiene que cobrar por los servicios, o a los extranjeros, de manera que siempre ha habido y necesariamente habrá una relación entre lo público y lo privado. Lo que no debe haber debe ser beneficioso. Costa Rica, digamos, es el país que menos compra servicios de salud casi en el mundo, es decir, aquí es básicamente menos del 3% del presupuesto de salud. En Europa eso llega a ser el 30%. Yo no pretendo que sea esos niveles europeos o esos niveles, y en algunos países 50%. Países como los países nórdicos o los países. O sea, usted siempre va a necesitar interrelacionarse en lo público y lo privado. Si usted necesita... ¿Por qué nos ha costado, siendo una institución tan importante? Es que
vamos a ver, listas de espera siempre van a haber, pero los datos son grandes. 650,000 personas están esperando o haciendo fila para que las atiendan. Ese es el dato del año pasado. Para hacer el ejemplo que dice ahora, eso es de que doña Elki esté en la frontera con Nicaragua y en filita nos vayamos y vamos a ver como por David Chiriquí, en una sola fila. Mire, pero entonces, tampoco mencionemos las cosas. Un esfuerzo denodado puede perfectamente en 4 años bajar sensiblemente esos niveles. ¿Pero cómo? Bueno, cada año, comprometiéndose cada año, ya como dije claramente, primero que dedicar más tiempo de los horarios de los médicos y de los profesionales. La polémica que no fue se trata de que trabajen de los más. horarios, de tiempos extras. No se trata de que trabajen más, sino de que trabajen mejor. Repito que hoy están trabajando en muchas actividades administrativas que puede cumplir cualquier otro funcionario, trabajan en actividades de comisiones. La culpa no es de los médicos, la culpa es de los jefes y sobre todo de la Avenida Segunda, que ha perdido la dimensión de cómo se administran los centros. Se perdieron los indicadores. Fíjese que, porque hay muchos indicadores que además se fueron perdiendo. En mi época nosotros veníamos bajando la lista, digamos el tiempo de espera en una cama hospitalaria de 6.3 días a 5.4 días, después se volvió ahora actualmente a subir a 6.5 días. Ahí hay las infecciones intrahospitalarias que venían cayendo, volvieron a subir, de manera que hay un montón de factores. Se dejó de atender y darle prioridad a la atención primaria a los médicos de BAIS, etcétera. Son tareas fundamentales para resolver el tema de las referencias, de las contrarreferencias, se incentivan las referencias. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Y le voy a poner muchos de esos que podríamos comentar. Mire, un médico general en un hospital tiene que atender pacientes crónicos. Ya están diagnosticados por un especialista que son diabéticos, ya están diagnosticados por un especialista que son hipertensos. Bueno, lo lógico es que entonces una vez que el médico especialista lo diagnostique, lo trate, vuelva él a tener su tratamiento con su médico de cabecera, sea en el EVAIS o un médico de cabecera, como yo he propuesto que es indispensable establecer. Bueno, el problema es que, por ejemplo, cuando usted va al tema del cuadro básico de medicamentos o la lista oficial, ese médico general no puede recetar una buena parte de los medicamentos, entonces lo obligan a ir otra vez al especialista y el especialista devolverse al médico general. Ese tipo de carrusel, de ida y venida de los pacientes, puede ser que evite o baje un poco el gasto en medicamentos, pero pone en una situación muy gravosa al ciudadano. Entonces se puede hacer mucho más con los recursos que se tienen, muchísimo más. Yo lo digo porque además a mí me ha tocado administrar eso y más o menos sé de lo que se trata. Creo que sé de lo que se trata. Si me permite un segundito, antes de que se me vaya el tiempo, que ahorita tengo que ir a corte comercial, para Mario Benavides, que me escribió, bueno, si usted quiere también escribirnos, puede hacerlo al 88740078 y con mucho gusto le vamos a estar haciendo las consultas a don Rodolfo acá. Me dice, bueno, que va saliendo de la casa en este instante y que ¿dónde puede seguir escuchando? Hágalo en 101.5 FM de Radio Nacional. Usted va a salir de la casa ahora, se pone sus audífonos o se monta en el tren, se enfoca en el vehículo, donde quiera que esté, lo puede hacer en 101.5 FM. Si tiene internet, puede vernos en sinar.go.cr. También síganos en las redes. Don Rodolfo, yo no puedo dejar de hablar con usted del costo de la vida, porque a mí me impresionó. Recientemente estaba en Panamá y fuimos al supermercado a comprar y me encontré un atún envasado en Costa Rica que costaba $1,37, algo así como 700 colones. ¿Cuánto cuesta un atún aquí, Elki? Alrededor de 1.300, 1.500 colones, una diferencia de 700 casi. Sí, en realidad son diferencias. El costo de la vida es muy alto en este país. ¿Cómo? Porque yo tengo que, aquí en la posición que nosotros tenemos que hablar en representación del pueblo costarricense, y para el pueblo de verdad se le hace caro ya todo. Don Rodolfo, ¿cómo haría usted si llega a ser presidente de la República para manejar estas diferencias tan abismales? Bueno, obviamente tenemos un aumento significativo de los costos en Costa Rica. La inflación, aunque se ha mantenido en estos años en el 5%, la realidad es que, por ejemplo, en los costos de los servicios públicos, es decir, en los precios regulados han subido mucho más que los precios de mercado, particularmente la luz, el agua.
Y ahora recientemente el marchamo, es decir, me parece un contrasentido que si la inflación es del 5%, tengamos que pagar aumentos del 20, 25, 30% en un año. Me parece que ahí ha habido un descuido de las finanzas públicas, unos desincentivos a la operación eficiente. Como básicamente los precios regulados se fundan en el costo, entonces no ha habido preocupación por el costo, porque más bien entre más costo tenga, más pueden cargarle a los costarricenses la factura. Y pero lo el que costarricense no tiene el dinero para ese costo. Vamos a ver, por supuesto que no. Por supuesto que no, pero entonces le hemos trasladado a algunas instituciones públicas, han descuidado sensiblemente las finanzas, voy a decirlo claramente, el tema de la caja por el aumento desmedido de empleados, el caso del ICE, que también aumentó desmedidamente el número de empleados, y entonces esas tareas, esos incrementos de costos se han trasladado al consumidor, que es al final el que paga los platos rotos. Efectivamente, Costa Rica es uno de los países más caros de la América Latina, tenemos una situación muy compleja. No olvidemos además que en este año, nunca en la historia de este país ha habido tantos pobres, tantas personas viviendo la pobreza como ahora. Nunca. Y los indicadores económicos suben. Nunca en la historia de este país ha habido tantos desempleados como ahora, tanto subempleo como ahora. Y por supuesto que eso tiene que cambiar. No se puede seguir con las mismas políticas que han venido construyendo esa situación. Y no se trata de un tema ideológico, se trata de un tema de gestión, de administración, de buena dirección. Se trata de un tema de llevar comida al plato de las familias costarricenses, que muchas de ellas están en extrema pobreza. Yo tengo que ir a un corte comercial, doña Elki, vamos a un corte comercial, ya regresamos, se abrieron un abanico de preguntas, la gente está preguntando por las redes sociales, por teléfono y por supuesto usted nos puede seguir escuchando por 101.5 FM de Radio Nacional si ya va saliendo de la casa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por continuar acá en Café Cinar. Vamos a dar inicio a nuestra sección de redes sociales. Primero saludarlo, don Rodolfo, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Diana. Adelante. Un placer estar con usted esta mañana. Vamos a iniciar este periodo de preguntas. Primero quiero hacerle una consulta, don Rodolfo. Desde que le dijeron que iba a ser candidato del Partido Unidad Social Cristiana, ¿cómo ha sido su relación con las redes sociales? He estado observando y he podido analizar que en su página de Facebook tiene alrededor de 18,000 seguidores. ¿Cómo ha sido ese contacto directo con el público que le permite las redes sociales desde su inicio en campaña? Muy bien, obviamente con las limitaciones económicas, nosotros no hemos pagado, hemos tenido que fundar todo en el voluntariado, los demás partidos han tenido equipos pagados para levantar las redes sociales, pero aún así estamos contentos con la interacción que hemos venido construyendo con la población. En apenas muy poco tiempo hemos levantado sensiblemente el número de visitas a nuestra página en Facebook y la apertura reciente también en la página de Twitter. De manera que en ese sentido venimos también observando las preocupaciones de los costarricenses, que son las mismas preocupaciones que se manifiestan no solo en las redes sociales, sino en las visitas a las comunidades, en las visitas a los pueblos, en las visitas a las barriadas, en las visitas a los organismos no gubernamentales, a las cámaras, a los sindicatos, a las cooperativas, a los solidaristas. En realidad Costa Rica manifiesta, sea a través de las redes o a través de otros medios, una gran preocupación, una desesperanza generalizada, una gran preocupación por temas como el empleo, por temas como la vivienda, particularmente el tema de la pobreza, el tema de la corrupción, que son temas que nosotros tenemos que abordar con transparencia. Nosotros no le podemos proponer ni prometer al país que lo vamos a resolver todo. Don Rodolfo. Lo que sí podemos y debemos es empezar a resolver los problemas de este país, que cada año podamos decir que estemos mejor y que al final de la administración podamos decir que entregamos una administración mucho mejor, lo que no se puede decir de esta.
Lo interrumpo un momentito, don Rodolfo, para dar inicio a las preguntas de la gente. También le recuerdo que usted puede seguir a don Rodolfo Pisa en su red social de Facebook, Rodolfo Pisa 2014, por si quiere enterarse de sus propuestas. Iniciamos con las consultas de nuestro Facebook. Juan Carlos Morales nos pregunta: primero quiero felicitarlo por su valentía de tomar un partido fundamental en la política costarricense. Me imagino la difícil situación. Luego me gustaría saber si apoya al matrimonio gay, la fecundación in vitro y el mal llamado aborto terapéutico, y si cree que estos hechos deben tomarse bajo la premisa de nuestro criterio de pueblo católico. Gracias y que Dios lo bendiga. Le recuerdo, don Rodolfo, que tiene un minuto para responder. Adelante. Bueno, son tres grandes preguntas. Muchas gracias. En primer lugar, creo en una ley de unión civil de las personas del mismo sexo. Creo que tenemos que resolver sus problemas de orden patrimonial y personal. Creo que no se necesita tocar el Código de Familia para ello, y que por tanto el concepto de matrimonio puede seguir y debe seguir manteniéndose en el concepto más tradicional del Código de Familia. En el caso, por supuesto, garantizando la no discriminación. En el caso de la fecundación in vitro, obviamente participo de la sentencia de mi padre de la Sala Constitucional. Me parece que el derecho a la vida existe desde el momento de la concepción. Si la fecundación llega a ser un instrumento para crear vida, no para descartar embriones fecundados, no para descartar o transar económicamente con ellos, en el momento en que esa técnica logre garantizar que solo se dará para la creación de la vida, puede ser aceptada. Y bueno, dejo el otro para otra pregunta. Don Rodolfo, se nos acabó el minuto. Continuamos porque hay mucha gente que quiere conocer sus propuestas. Christopher Ramírez nos pregunta: ¿cuál es el propósito de las visitas a las familias a las que usted ha visitado como candidato a la presidencia, si el propósito de ellas es hacer campaña política? ¿Expone usted las ideas para ayudar el país o son solo visitas políticas para captar votos de gente que ya son de su partido y van a votar por el simple hecho de los colores de su bandera? Un minuto, don Rodolfo. Bueno, obviamente que no podemos llegar a toda la población. Uno trata de visitar algunas personas. En ese esfuerzo político hay un elemento fundamental de humildad. El político sí va a pedir el voto, va a pedir humildemente el voto con respeto, pero también va a empaparse de las angustias, de las frustraciones, de las críticas y de las ilusiones que tienen las familias costarricenses. Y en ese proceso de intercambio ambos pueden ganar mucho, ambos podemos ganar mucho. En Los Miserables de Víctor Hugo hay una expresión maravillosa cuando un sacerdote de pueblo, que después llega a ser el obispo Mirier, se topa a Napoleón, el emperador de Francia, en su caballo y le dice: Napoleón, ¿y usted quién es? Yo soy un simple cura de pueblo, pero los dos tenemos mucho que aprender del intercambio. En la política pasa lo mismo. Los dos tenemos mucho que aprender del intercambio. El candidato debe empaparse de los problemas de la gente que vive en sus casas ordinariamente y a su vez la gente tiene que empaparse de lo que piensa el candidato a la presidencia. Gracias, don Rodolfo, por su respuesta. Continuamos. Jeffrey Zamora nos pregunta: hace unos días leí en un periódico de circulación nacional que usted contestó que lo ideal es quitar amarras y tener un Estado que no moleste. ¿Cuáles son las amarras del Estado? ¿A qué se refiere con un Estado que no moleste? Me asusta que se quiera pasar por encima a los controles de contratación administrativa que de por sí existiendo y son violados. No me imagino qué pasaría si se dejan a la libre. Bueno, yo creo que, muchas gracias Jeffrey, creo que está sacando de contexto todo. Le dije que debemos quitarle amarras y tramitomanía. Obviamente creo que debemos eliminar el exceso de trámites que le estamos imponiendo a la pequeña y la mediana empresa, a los ciudadanos para la construcción de su casa. Eso no quiere decir que se deba perder la regulación. Lo que creo que debe ser claro que una cosa es la regulación sensata y otra cosa son las amarras. Y algo muy distinto a la contratación administrativa. La contratación administrativa son fondos públicos y por tanto ahí no se trata de amarras, ahí se trata de reglas, de probidad, de garantía de publicidad, de igualdad de los oferentes y además de garantía de que no exista corrupción en la asignación de bienes, beneficios o servicios públicos. Por tanto, en la contratación administrativa tenemos que ser muy estrictos, pero también hemos llenado de trabas y de trámites a los ciudadanos para construir una casa, para abrir una peluquería, para poder desarrollar su pequeño negocio, y eso debe ser relativamente cortado.
Muchas gracias, don Rodolfo. Tenemos muchísimas consultas, pero queremos salirnos un poquito del tema político. Y yo le quiero preguntar a usted, don Rodolfo, ¿cómo ha sido su papel de padre? Sabemos que tiene 3 hijos y me imagino que son muy importantes para este inicio de la campaña política. Bueno, obviamente supongo que como todos los padres, los ojos de los padres y de las madres son sus hijos. Uno siempre preferiría entregar su vida antes que entregar la vida de un hijo. Es decir, uno tiene un cariño que nace naturalmente. Yo he tenido mucha suerte con mis hijos. Una muy buena relación, muy bonita, mucho cariño, respeto, me acompañan. Desde ese punto de vista, no creo que sea mejor que los demás, porque yo tengo la convicción de que todo padre adora a sus hijos y que si yo los adoro es porque también los demás los tienen que adorar y tengo la suerte de contar con su compañía, con su presencia, con su apoyo, con sus consejos y también hasta con sus críticas. Don Rodolfo, y precisamente una de sus adoraciones está con nosotros aquí esta mañana en Café Cinar. Marina Pisa, una de las hijas de don Rodolfo Pisa, se encuentra en este momento vía Skype para saludarlo y darle su apoyo. Así que, Marina, háblele a su papá. Hola, papi. Hola. ¿Estás? ¿Qué tal? Bien, pa. Bien, no sabía que estabas ahí. Gracias. Yo sé, era sorpresa. Marina, dele un mensaje de apoyo a su papá, porque todos queremos escucharla y conocerla un poco, cómo es su relación con él y también cómo la apoya en el inicio lo apoya en este inicio de la campaña electoral. Bueno, ya nosotros lo hemos dicho varias veces, no podemos estar más orgullosos de él, de que esté dando la lucha tal vez más importante de su vida y la nuestra. Estamos muy felices, ¿verdad?, de que lo esté dando todo, aunque todo a veces se ponga en contra. Él, ¿verdad?, todos los días se levanta con mucho positivismo y da un mensaje del cual también estamos muy, muy orgullosos y estamos seguros de que es lo correcto para Costa Rica. Ya de parte de nosotros, que sí a veces nos hace falta, no, y que sepa que estamos aquí a la par todos los días pensando en él y pensando en todo Costa Rica. Muchísimas gracias, Marina. Don Rodolfo, ¿tiene algo que decir? Bueno, no, muchas gracias, Marina. Yo no sabía que estabas ahí, pero no, por supuesto que el apoyo de los hijos es esencial en una vida política. Bueno, una pequeña sorpresa que teníamos para don Rodolfo Pisa esta mañana y para mostrarle el apoyo por parte de la familia y mostrarles también a ustedes cómo es la relación de los candidatos con sus familiares. Alan Trigueros tiene más preguntas a través de nuestros mensajes de texto. Vamos a aprovechar unos segunditos, don Rodolfo, y ahora que usted está en esta fase de preguntas, para sacar un par de preguntitas. En realidad tenemos un montón, entonces apenas toca uno, aparecen otro montón. Pero dice Gilberto Cambronero, quiere saber, don Rodolfo, cómo convencer a los votantes si una gran parte del país no cree absolutamente ni en la política ni en los políticos. Aquí creo que seguimos con la confusión del político y del politiquero, pero bueno. Sí, varias condiciones. En primer lugar, en una democracia todos los ciudadanos estamos obligados a ser políticos. No vivir de la política, no ser profesionales de la política, pero sí de participar en las cosas públicas, en las cosas de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de nuestro cantón, de nuestra sociedad, de nuestro país. Y por tanto nosotros tenemos que valorar ese papel que juega en el buen sentido el político, de tratar de encontrar los problemas del país, tratar de pensar en cómo unificarlos, en encontrar la síntesis frente a la tesis y a la antítesis, articular intereses encontrados. Eso es esencial. La sociedad costarricense tiene un principal problema que he señalado, a pesar de todos los problemas graves que tenemos cotidianamente, el principal problema es la desesperanza. Y cuando un país vive en desesperanza, pues obviamente eso se transmite inevitablemente a un rechazo a las instituciones, a un rechazo a la política. Lo que pasa es que con los años uno aprende que cuando uno rechaza esas instituciones y esos valores y esos esquemas
y esas formas de la democracia probablemente no encuentra el camino para la solución. Lo que debe hacer es trabajar dentro de las reglas de la democracia para ir resolviendo esos problemas. Lo más seguro es que la esperanza vuelva cuando la gente vea acciones de gobierno, vea conductas de gobierno, vea carácter, vea visión, convicción, decisión en la toma de decisiones y un compromiso con los valores y los principios costarricenses. Usted habla de desesperanza. Me escriben aquí, se me preocupa que los jóvenes estudien tanto para una carrera y al final tienen un título y no tienen dónde trabajar. Bueno, a mí me preocuparía más que no estudiaran, pero obviamente me preocupa mucho también que no encuentren trabajo. Tenemos que unir mucho más la educación con el trabajo. Nosotros también tenemos que prepararnos en y para el trabajo. Esa es una tarea esencial. Si nosotros queremos salir de la pobreza, por supuesto tenemos que apostarle a la educación, pero tenemos también que apostarle a una educación que tenga mucho más relación con el mundo del trabajo, con las posibilidades del trabajo. Si nosotros tenemos muchos profesionales de calidad en Costa Rica, tenemos unas potencialidades para desarrollar nuestro país. Al fin y al cabo, usted puede convencer mucho más a una empresa de invertir en Costa Rica por su recurso humano que por los incentivos fiscales. En última instancia, en el ejemplo de las zonas francas de Punta Arenas y Limón, que sirven de ejemplo para tomar decisiones en el futuro, bueno, ahí se crearon todos los incentivos fiscales, se dieron todas las condiciones y las empresas poco a poco, después de 4.000 empleados, pasaron a venirse a San José. Don Rodolfo. ¿Qué faltó? Preparación del recurso humano. Y nosotros tenemos que apostarle principalmente a la hora de luchar contra el desempleo por la preparación del recurso humano, por los contratos de aprendizaje, por el proceso de educación en el trabajo, para el trabajo, no solo a los jóvenes, sino también a las personas adultas. Sea que hayamos estudiado en la universidad, y me parece muy bien que además puedan estudiar en la universidad, eso es un avance ya muy significativo, sea que no hayamos terminado el colegio, también tenemos que encontrarle salidas a toda la población para que encuentre un trabajo digno. Permítame, Rodolfo, un momentito, ya conocemos un poco también de la situación nacional y queremos conocer acerca de las propuestas que usted tiene. Le recordamos que usted nos puede seguir a través de Canal 13, pero también a través de Radio Nacional de Costa Rica en los 101.5 FM y en nuestra página web www.sinar.go.cr. Ya volvemos, vamos a ir a una pausa para también continuar con estas propuestas. Café Sinar, recordándole a usted que puede ser partícipe de este programa a través de un mensaje de texto en el teléfono 8874-0078 o también a través de nuestras redes sociales. Ahí Diana tendrá también el manejo de sus preguntas para que don Rodolfo pueda esta mañana responder más bien algunas de ellas. Pero antes de estas respuestas, también don Rodolfo, tenemos este espacio para que usted nos dé los tres pilares más importantes en las que usted estaría trabajando principalmente de resultar electo el próximo 2 de febrero. Muchas gracias. En primer lugar, la lucha contra la pobreza y el desempleo. Parece que ese es un tema esencial. Costa Rica hemos impulsado políticas regresivas, tenemos importantes fondos públicos asignados a esas tareas y particularmente tenemos pocos resultados, de manera que ahí la reasignación de tareas, el bajar la intermediación burocrática, para que los fondos lleguen mucho más a la gente que lo necesita. Sea que tengamos políticas universales, el caso de la Caja o la educación pública, o sea que tengamos políticas focalizadas de apoyo a los más pobres, el caso del bono de la vivienda, el caso de las pensiones del régimen no contributivo. En cualquier caso, la regla fundamental es siempre apoyar mucho más significativamente a los que más lo necesitan y no dedicar tantos fondos a apoyar tareas que no son indispensables. En última instancia, la política trata de que la gente que lo necesita sea la que más se beneficie. Los que hemos tenido la suerte de no tener que enfrentar problemas de pobreza, tenemos la posibilidad de salir adelante sin una mano solidaria, pero mucha gente no puede hacerlo y nosotros tenemos que rescatar ese concepto de la mano solidaria. El tema de la seguridad ciudadana también es esencial. Me parece que tenemos que ser mucho más estrictos, así lo planteé en la Junta de Notables, con los delitos donde existe violencia sobre las personas.
No importa el monto involucrado en un robo, lo fundamental es la violencia que se ejerce por las personas. Si a usted le roban el celular en la parada del autobús o en la Alameda o tiran del bolso a una señora y le rompen la cadera, esa violencia debe ser sancionada, aunque el celular cueste 40.000 colones. Obviamente enfrentar la habitualidad, es decir, la reincidencia, la política de no ventanas rotas. Usted puede perdonar a alguien que rompió una ventana, pero si una persona se dedica habitualmente a romper ventanas, pues debe estar en la cárcel. En el tema penitenciario, obviamente, garantizar un trato mucho más humanitario y separar, digamos, los delitos violentos, que es donde yo estoy enfatizando, es ser más estrictos con los delitos violentos. Hay otra serie de delitos que han perjudicado la lucha contra la delincuencia. Cosas que se podrían resolver administrativamente, cortar árboles sin permiso, construir en una zona marítimo terrestre, tal vez alguna malpraxis, donde no existe intención obviamente de delinquir ni se tiene una habitualidad. Ahí se podrían aplicar sanciones civiles y económicas que fueran mucho más efectivas en lugar de gastar millones en todo un sistema penal y en un sistema penitenciario para atender problemas que se deben atender más por la vía de las sanciones administrativas. Por supuesto, tener una inteligencia y un trabajo mucho más concertado en la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. En eso tenemos que trabajar mucho más intensamente en los niveles de la inteligencia y por supuesto en los niveles de atención y de relaciones con otros países, porque son crímenes que traspasan nuestras fronteras y entonces no podemos atenderlos aisladamente. Temas fundamentales en la seguridad ciudadana son también los temas relacionados con los procesos penales, con las dificultades del proceso penal que también tenemos que atender prioritariamente. En resumen, ser mucho más estrictos con los delitos donde exista violencia, ser mucho más estrictos donde exista reincidencia y habitualidad, separar los detenidos por delitos violentos de los detenidos por delitos menores, de manera que no se conviertan en una escuela de crimen para esas personas que pueden haber cometido un error, ser humanitarios en el trato, trabajar internacionalmente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y, quinto lugar, atender el delito en todos sus niveles. No se trata solo de concentrarse en el que está arriba en la escala, también hay que concentrarse en la persona que está vendiendo directamente drogas en una escuela o en un colegio, porque esa persona puede creer que hay impunidad para eso, que como se está persiguiendo solo al de arriba o a los grandes, él no va a tener una sanción. Sí, todos tienen que tener una sanción, el de arriba, el del medio y el de abajo. Cualquiera que cometa un delito contra la salud o la vida de las personas o la integridad física de las personas tiene que tener una sanción seria. Don Rodolfo. Solo hablé de dos temas. Por eso lo pobreza, el desempleo y seguridad. Me parece que el tema de la infraestructura y la energía en este país tienen que volver a recuperarse. Creo que tenemos que hacer una contención muy seria del gasto ordinario del Estado para volver a equilibrar las finanzas públicas. Tenemos los niveles más altos de endeudamiento público de las últimas décadas, tenemos los niveles más altos de déficit fiscal, pero creo que podemos hacerlo conteniendo el crecimiento del gasto ordinario, respetando los derechos adquiridos de todos los funcionarios públicos y de todas las instituciones, pero al mismo tiempo que hacemos eso, tenemos que aumentar los gastos de inversión pública y obviamente mejorar la gestión de la infraestructura. Costa Rica tiene 40.000 kilómetros de carretera y no solo la infraestructura de vial, que es la que generalmente se concentra la población. Estamos hablando también de los baños en las escuelas, de las aulas, estamos hablando de las clínicas, estamos hablando de los servicios de agua y alcantarillado. Costa Rica ha dejado de lado la inversión en infraestructura. En el caso de la energía, sí, nosotros tenemos el compromiso de alcanzar en los próximos años, a principios de la próxima década, el ser carbono neutrales. Por tanto, no podemos seguir incentivando las plantas térmicas
que queman hidrocarburos para producir electricidad, y tenemos que desamarrar las posibilidades y apoyarnos también en la inversión pública, pero también en la inversión privada para desarrollar la energía eólica, mucho más que la que tenemos hoy, mucho más la energía hidroeléctrica, mucho más la energía geotérmica, mucho más la energía solar. Tenemos que desamarrar eso. Obsérvese que el año 2011 teníamos un consumo de 2.700 megavatios y tenemos que llegar al 2022, 2023 a 5.400. Eso significa una inversión cercana a $2 millones al día para poder cubrir las demandas de un país que tiene que desarrollarse en el campo energético. Y la quema de petróleo y los aumentos desmedidos de los costos en las instituciones públicas se han trasladado hoy a los consumidores al punto de que tenemos la electricidad más cara de Centroamérica y que en muchos casos cobramos más del doble por la electricidad que lo que se cobra en los Estados Unidos. Eso es un despropósito, sobre todo porque somos mucho más pobres. Y si algunos podemos de alguna manera pagar eso, porque tenemos una mejor condición de vida, hay que ver lo que eso significa para la gente pobre. Por supuesto que en todo eso hay una lucha contra la corrupción, que eso es un elemento central, es decir, eso cubre todas las áreas, aparte de esos tres temas, porque es un tema que es central en todo eso. Y para eso trabajar en la prevención, no solo en la punición o en la sanción. En primer lugar, ser claros en que no debe haber discrecionalidad en la asignación de bienes, servicios o beneficios públicos. No deben ser discrecionales. En segundo lugar, legitimar para permitirle a la población denunciar cuando existe esa discrecionalidad o se asignan indebidamente a los que no tienen esas funciones. Si me permite, cuando usted me dice todo eso, a mí me surgen 1000 preguntas que quisiera hacerle, pero no quiero que el tiempo me gane, pero sí hay una que tengo que hacer. El tema de la ingobernabilidad, de la cual hablan montones de veces, ha sido citada por propios extraños. Todavía recuerdo inclusive en un programa en donde don Alberto Cañas me decía, ni bajando a Abraham Lincoln se puede gobernar en este país, ¿verdad? Todo es una maraña de leyes, todo es una estructura aquilosada, que no se mueve, los mandos medios son los que deciden, y cuando el que está a la cabeza toma una decisión, pues los mandos medios entraban en el asunto. Realmente, ¿cómo, si usted llega a ser presidente de la República, cómo va a gobernar cuando este país está pidiendo de que llegue alguien con mano dura y que tome las decisiones, que sea parte, que esté frente a los problemas y que los resuelva? Que eso es lo que realmente la gente quiere que pase, que llegue alguien a resolver problemas. Si usted llegara a ser presidente de la República, ¿cómo lo va a hacer si todo eso está tan enmarañado? ¿Es cierto que hay ingobernabilidad o es que no se toman las decisiones correctas? Mire, hay una doble condición. Sí, es cierto que hay problemas de diseño institucional que afectan la gobernabilidad democrática. La gobernabilidad democrática está fundada en la idea de que las mayorías puedan tomar decisiones dentro del respeto a las minorías, y esos equilibrios se han perdido en los últimos años. Hoy es muy fácil entrabar, hoy es muy fácil paralizar cualquier actividad y es muy difícil avanzar y proponer cambios sustantivos. Y le sale carísimo al país. Y sale carísimo al país. Entonces sí hay un problema de diseño institucional que hay que atenderlo. Hay una relación indebida que debemos ajustar entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para que sea más fluida esa operación. Yo soy cercano a aplicar algunas reglas del régimen parlamentario para darle mayor eficiencia a la relación Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. ¿Cómo cuáles? Bueno, hay muchas, creo que las hemos señalado: la comparecencia permanente de un ministro de la Presidencia, la posibilidad de una censura vinculante, la posibilidad incluso de llamar a elecciones anticipadas o de revocar los mandatos de los diputados y del presidente de la República por parte del pueblo. En segundo, porque la legitimidad no se logra solo el día de las elecciones. Hoy los gobernantes tenemos que legitimarnos casi cada año. Y ese esfuerzo hay que hacerlo esencialmente. Las relaciones dentro de la Asamblea Legislativa también deben ajustarse, en el Poder Judicial, en la Administración Pública, sobre todo, como dije antes, el tema de la tramitomanía que tiene agobiados a los costarricenses. Hay un problema de diseño institucional, sin duda, pero hay también un problema de liderazgo. El liderazgo supone carácter, supone visión, supone convicción, supone decisión. No basta el carácter, ni basta la visión, ni basta la convicción. Hace falta una combinación de factores y yo, sin falsa modestia, tengo esos factores para dirigir este país. Obviamente hace falta una decisión
que entienda cómo opera nuestro país. Aunque el Partido Unidad va a aumentar significativamente el número de diputados, vamos a tener la Asamblea Legislativa fragmentada entre distintos partidos. Y entonces el presidente puede hacer dos cosas, o obviar esa situación o sentarse a concertar y encontrar acuerdos estables, no acuerdos coyunturales, no uno por uno, sino establecer acuerdos estables en un gobierno que incluya esas políticas generales para el país, que incluya participación y proyectos de ley también de otros partidos políticos y no solo del gobierno. Las condiciones de ingobernabilidad que se han venido dando han tomado mucho tiempo, muchísimos años, varias administraciones. 4 años no serán suficientes para poder agilizar de forma oportuna esto. ¿Qué medidas tomar que sean radicales, prontas, rápidas y eficaces? En primer lugar, las medidas radicales no funcionan generalmente. Yo he dicho que no creo en las terapias de shock. Así como no creo en los paquetes. Entonces no será una solución en una futura administración. No, sí va a ser. Próxima. Una terapia de choque es querer hacerlo todo en 3 meses. Un planteamiento serio es garantizar que cada mes se hagan cosas importantes para garantizar la gobernabilidad. Pero usted dijo que aunque no se logre pero en el Rodolfo, primer usted dijo año. que tiene que llegar, prácticamente lo dice, tengo que llegar a alianzas para poder gobernar, eso es claro. Cualquiera que llegue tiene que llegar a alianzas. Sin duda. Sin embargo, el problema de las alianzas, Rodolfo, es que la gente siempre está mirándose los zapatos, viendo dónde está parado y qué le beneficia, y si no me benefició ya no llega a la alianza. No, tienen que ser alianzas transparentes frente a la sociedad. La sociedad necesita llegar a acuerdos. Las sociedades democráticas viven del acuerdo. Necesitamos, en política como en la película de Lincoln, a propósito de la referencia de don Alberto Cañas, muy bien y muy acertada, en política siempre juegan ideas, instituciones e intereses. No descarte de la política ninguno de ellos. Por supuesto que en política también hay que tener una condición especial para el político. Uno, tener una visión clara de lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno en una sociedad. Yo no voy a prometer resolver todos los problemas de este país. Lo que sí puedo prometer y prometo es que muchos de esos problemas empezarán a resolverse mucho mejor a partir de la próxima administración. No vamos a resolver en 4 años todos los problemas de la gobernabilidad democrática. Usted dice bien, tenemos décadas de tener un enmarañamiento, pero sí podemos dar un golpe de timón y embarcar la nave hacia una ruta mucho más segura, mucho más serena, mucho más equilibrada. ¿Cuál es el cambio de vía que a usted se le ocurre en este momento sería el primero que debería de tomarse? No, hay una serie de medidas que son fundamentales. Yo suscribo todo lo que suscribí en la Junta Notable y ahí hay un guión muy importante para las reformas muy concretas, o más de 100 reformas, algunas solo. ¿Eso sería un guión inicial suyo? No, es un guión en el campo de la gobernabilidad democrática, porque el campo de la educación es otro guión, en el campo de salud es otro guión, las políticas públicas tienen que ser en todos los campos, en el campo ambiental es otro guión, por eso es que se plantea un programa de gobierno. Ese solo es del campo de la... El gran problema en Costa Rica es que creemos que podemos encontrar un piloto y que si el carro no está jodido, está chocho, vamos a ir a algún lado. Podemos encontrar al mejor piloto y no vamos a ir a ningún lado con un carro que no funciona. Ahora, al revés también. Podemos tener el mejor carro, el chuzo que dicen nuestros hijos, más grande, y si el piloto no sabe para dónde va, no va a llegar a ninguna parte. Y yo creo que hay mucho de esa combinación de esos dos factores en la política costarricense hoy. Claro, pero claramente poniendo esta metáfora que usted hace, si el vehículo está chocho, está jodido, usted necesita varias gentes para que le ayuden a manejar eso. ¿Piensa nuevamente, como se ha pensado en muchas oportunidades, en que voy a sacar a la gente del Partido Unidad Social Cristiana para gobernar en caso de que llegue? ¿O usted está claro que necesita los mejores y los va a buscar? Estoy claro que necesito los mejores y los voy a buscar, y estoy claro también que hay muchos de esos mejores que también están en el Partido Unidad Social Cristiana, que tienen una historia, tienen una experiencia y que además se han probado en el ámbito ético. Pero por supuesto que tendría que hacer un gobierno que incluya figuras y personalidades que pertenecen a otros partidos o que no pertenecen a nuestro partido o a ningún partido. Nosotros tenemos que sacar una tarea muy difícil. Costa Rica enfrenta problemas muy difíciles, pero que son solucionables. No se van a solucionar en los primeros 3 meses. Yo en eso quiero ser sincero y transparente. No prometo resolverlo todo en un año. Lo que sí prometo es que al final de la administración Costa Rica estará mejor, incluso mucho mejor.
aunque no resuelva todos los problemas. Ninguna sociedad puede resolver todos los problemas. Don Rodolfo, Y los políticos no debemos engañar a la población ofreciendo el oro y el moro. Lo que sí podemos ofrecer y debemos ofrecer es que cambie el rumbo de este país, que haya un cambio radical en las políticas que se han venido desarrollando y, Rápidamente, por supuesto, en las convicciones. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo y también tenemos información de redes. Usted habla de que hay que hacer el cambio, que se necesita otros partidos políticos, o sea, se necesitan alianzas. Pero ¿cómo hacer que el costarricense vuelva a creer en las alianzas? Porque el costarricense está frustrado de ver que hay compromiso entre bancadas, se desintegran, se meten el puñal. ¿Cómo usted lograr que sea transparente, como usted lo acaba de decir? Bueno, me parece que hay que también ubicar qué tipo de alianzas estamos hablando. Aquí no estamos hablando de una alianza para ver cómo se reparten el directorio legislativo. Por Dios, eso me parece que el directorio legislativo debería representar, como en casi todas partes del mundo, a todas las fracciones proporcionalmente y dejar ese debate que no es esencial para la democracia salvo, digamos, está bien un poco el nombramiento del presidente de la Asamblea, pero el resto me parece que debería ser representativo de todas las fracciones. No, el tema central son alianzas en cuanto a proyectos de ley, en cuanto a agendas. Yo en la campaña anterior no estaba en la vida política activa, obviamente, y me tocó observar los programas de gobierno de 4 partidos y descubrí que había 60% de coincidencias, que había 25% de propuestas complementarias que no son contradictorias y que lo que quedaba de debate fundamental era 15-20%. Bueno, empecemos por avanzar en ese 80% donde existen o coincidencias o complementarios. Y en los otros 15-20% entremos a un acuerdo y vamos a lograr que entonces las discrepancias queden en 10%. Don Rodolfo, siempre va a haber discrepancias. Me va a disculpar que me gane el tiempo y yo no puedo dejar de solicitarle a Diana que, porque las redes obviamente comenzaron a moverse como es natural, la campaña se está moviendo muy fuerte en las redes. Diana. Así es, Alan, como usted lo mencionaba, hay muchísimas preguntas para don Rodolfo, pero queremos cerrar con una en específico que nos llegó a nuestro Facebook de Cinar Canal 13 y se trata de Hilda Isabel Delgado, que le pregunta a don Rodolfo, ¿por qué no hizo todo lo que propone hoy cuando fue presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social por la Caja? Le recuerdo que tiene un minuto para respondernos. Mire, muchas gracias. Sí hice todo lo que se podía hacer y mucho mejor que lo que se ha hecho en los últimos 10 años, sin duda, 11 años. Sí, aumentamos significativamente las cirugías, aumentamos significativamente los egresos, aumentamos significativamente el número de VAIS, bajamos sensiblemente la mortalidad infantil, bajó 40% en esos 4 años, se aumentó 1 año y medio de vida, la esperanza de vida, en los últimos 10 años apenas ha aumentado 6 meses, en 4 años habíamos aumentado 1 año y medio, se construyeron mucho más metros cuadrados en esos 4 años que en los siguientes 10 años, en los últimos 10 años y que en los 10 años anteriores. Sí hice todo el trabajo, no resolví todos los problemas. Después vino el golpe moral a la institución, el golpe moral a la Caja por contrataciones indebidas y después vino el golpe económico con un aumento desmesurado y una falta de dirección en la Caja Costarricense del Seguro Social que tiene a la institución en la situación que tiene hoy. Sí, pero sí lo hice y lo digo con orgullo. Bueno, doña Hilda, esperemos que haya quedado satisfecha con esa respuesta por parte de don Rodolfo Pisa. Llegamos al final de nuestra sección de redes sociales, pero los esperamos mañana. Recordarles que mañana con nosotros José Manuel Echandi ya puede hacerle sus consultas desde ya con el hashtag Pregúntele a Echandi y también en nuestro Facebook Cinar Canal 13 y el hashtag Café Cinar. Muy buenos días. Bueno, puedo dejar de decir algunas cositas rápidas ahí, ya vamos a responderlas. Será en otro programa, don Rodolfo, gente que quiere saber cuál es su posición sobre los agricultores, gente que quiere saber qué piensa sobre las juntas de educación, en fin, hay muchas preguntas y queremos agradecer. Me hubiera gustado más hablar de educación y de agricultura, pero bueno. Vamos a tener ese espacio. A lo que nos permitan. Así es. Claro. Bueno, nosotros le agradecemos a usted por acompañarnos esta mañana en Café Cinar. Recuerde que mañana a partir de las 6:30 de la mañana estará con nosotros José Manuel Echandi del Partido Avance Nacional. Lo invitamos a que nos acompañe por Radio Nacional de Costa Rica 101.5 FM, Canal 13 y también a través de nuestra página web www.cinar.go.cr. Nos vamos, Alan. Bueno, este es un esfuerzo de toda la corporación Cinar, donde está Contrapunto, Radio Nacional, Canal 13 y Cinar Digital. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y como siempre, que Dios bendiga los hogares de todos y cada una de las personas que habitan este precioso país.